Vamos a revisar lo más importante de la última jornada por Tele13 Radio, también por Instagram Live. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí te veo, que te conectaste. De hecho, la voy a aceptar. Mira qué buena onda. Así podemos estar en Instagram Live, porque ya estamos en el aire por Tele13 Radio. ¿Cómo vamos a comenzar a revisar lo más importante? ¿Por dónde partimos? Ahí te veo. Cuentas. Seguimos partiendo por el coronavirus. Partamos por el Seguimos con corona. nuestro hábito. Dale. 2.616 nuevos casos confirmados hubo ayer y 45 nuevas muertes inscritas en el registro civil. Entonces, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, actualmente hay 1.613 pacientes con COVID-19 conectados a ventilación mecánica, que es la cifra más baja de los últimos 25 días. Y además hay otro indicador que es alentador, que es el de la positividad de los test PCR, o sea, el porcentaje de exámenes que dan positivos al virus del total que se realizan. Y esta llegó al 14,9%, que es la cifra más baja en 56 días. Así que, y muy por debajo a la registrada a mediados de junio cuando era el 30%. Así que seguimos repartiendo con el reporte de coronavirus, pero con noticias bien distintas a las que teníamos hace un mes. Es verdad, es Eso verdad. eso es bueno. Hace un mes que fue cuando asumió el ministro. Ayer cumplió un ¿justo mes en cumplió su un cargo. mes hoy día? Claro. No, ayer cumplió. Ayer, ya. Es que fue Y bien sábado 13, entrevistado en la domingo tercera, 14. a Sí, raíz de después, su sí, mes. hablemos de eso, sí. Ah, Tiene cosas interesantes la entrevista de la tercera, sí. Bueno, Bueno. porque el ministro con estos números a la vista insiste en que la leve mejoría continúa. Es bien cauto para los adjetivos. Sigue siendo cauto. No, es extremadamente Sí, delicado, sí, sutil con cada una de sutil. las palabras. Le pregunta, por ejemplo, es una entrevista de Rocío Latorre, le pregunta, ¿le asustan los rebrotes? Y dice, a mí no me asusta, me preocupa. Claro, Igual es exactamente. rápido, Tiene está manejo del bueno. lenguaje. Sí, está buena, está buena. Ahora, igual admite en esa entrevista cierto error comunicacional Sí, con las comunicaciones del desconfinamiento en Los Ríos y en Aysén que comenzó ayer. claro, ayer en la pauta habitual en La Moneda admitió que había habido alguna descoordinación, que no se le había informado, en fin, a los alcaldes, a los gremios, a toda la Exacto. gente que se le tendría que haber informado antes de hacerlo público a nivel nacional. Por otra parte, también dice que, claro, que hubo una especie de confusión entre la cuarentena y el confinamiento. Y Mm. aclara bien, para un desconfinamiento se tiene que terminar la cuarentena. Y después de la cuarentena empieza lentamente los pasos hasta llegar al inicio del desconfinamiento. O sea, es una cuestión por múltiples etapas, podríamos decir. Es Eso como una especie explica de escalera. que a la región metropolitana, lo que está diciendo con eso es que a la región metropolitana le queda bastante camino por hacer, porque todavía no salimos ni de la cuarentena. Solamente una vez Es salido de la cuarentena podemos empezar a desconfinar, que a es. la transición hacia el desconfinamiento. Claro, porque el desconfinamiento básicamente es el retorno gradual, lento, progresivo, pero es el retorno a que se vuelvan a abrir ciertas actividades. La Ahora, cuarentena dice, es solamente no tener que pedir permiso para poder salir. por ejemplo, Claro. poder sacar al perro sin, Sin preguntarle a sin, nadie. sin preguntarle a la comisaría virtual, que es Claro. nuestra gran amiga en estos tiempos. ¿Cuándo podría comenzar esa fase? Periodos de transición, dice, después de la cuarentena, le preguntan en la tercera. No puedo dar fechas, nosotros fijamos parámetros, son bastante estrictos y cuando se cumplen, en fin, ahí se puede hacer. Pero dice una cosa, mira, ya que entramos a lo de París, cuando las regiones o comunas, porque a veces se puede hacer por comunas, cumplan las condiciones, saldrán de cuarentena. ¿Viste? Yo hasta ahora no había escuchado que podía Que ser por fuera por comunas. comuna. Por lo menos pues estoy pensando en Sí, Santiago, claro. que es como fue antes. Igual es Claro. medio Es volver difícil un poco a la cuarentena móvil. la cuarentena, Eso. claro, las cuarentenas, ¿cómo se llama? Dinámica. ¿Te Dinámicas, acuerdas? eso. Porque Sí, significaría que, por ejemplo, si Providencia anda bien, se levanta la cuarentena acá, pero sigue en Ñuñoa. por No, no voy a ejemplo. decir Ñuñoa que llevan No, como pero los pobres de 300 Ñuñoa no, mejor años en otra. cuarentena. Sí, Otra. pongámosle cualquier otra. Usemos otro ejemplo. En realidad no usemos ninguna porque todas son un poco odioso por dejar la Sí. cuarentena para siempre. Ahí vendría el periodo de transición, le pregunta Rocío La Torre. Entonces dice, sí, vendría un periodo de transición, mucho después diría yo, porque la región metropolitana, a pesar de que ha mejorado enormemente, le falta para llegar mucho para llegar al desconfinamiento. Eso es lo que dice básicamente el ministro Claro, y Enrique también habla París. de cómo prevé el futuro con respecto cuando eso ocurra, aunque no le pone fecha, de, por ejemplo, de que uno no se va a poder juntar más de 10 personas, que se van a permitir las reuniones familiares, pero
no los fines de semana para evitar que las aglomeraciones, que se entusiasmen, sino que Que la días gente de se semana. entusiasme, claro, en días de semana con toque de queda, todo, en fin. Claro, En seguir el fin, toque bueno, queda, qué sé yo. ya, Ya, eso. Y defiende al ministro Mañalich también en la Enrique París. Eso. así ¿Qué es. Pero más? Con también, bueno, la... como decíamos, empezó lentamente el desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén, los cines, teatros, restaurantes y cafés en ambas zonas en las que hay, pueden funcionar a un 25% de su capacidad. Ahora, bien lento todavía. En Valdivia, por ejemplo, yo hablaba con el intendente, me decía que habrían abierto entre 6 y 8 locales, en Coyhaique 2, o sea, bien Ya, progresivo, de a porque se les está poquito. pidiendo los datos a los clientes, en caso de que se produzcan contagios, poder contactarlos, avisarles, poder trazar. Y mientras tanto, los alumnos de Juan Fernández retomaron las clases presenciales y hubo anuncios también en otro sentido, porque el gobierno informó que los clubes y los deportistas de alto rendimiento que están en zonas de cuarentena pueden volver a hacer sus entrenamientos con una serie de condiciones sanitarias. Entonces van a tener derecho a un permiso único colectivo, los clubes o los deportistas, para salir a entrenar en zonas de cuarentena, porque los que no están en cuarentena sí Lo pueden pueden hacer, salir. digamos. Y entonces, en el caso del fútbol profesional, esto se restringe a la primera división A y la primera B. En la primera división hay 18 clubes, en la primera B hay 15. Ahora, esto es igual que los periodistas. Los periodistas también tenemos un permiso único colectivo que nos Exacto. permite salir, pero salir a trabajar, pues, o sea, ir a la Sí, pues. radio, ir a No reportear. fuera al Nos pillan en el supermercado. supermercado con el permiso, Mm, estamos infringiendo la norma. Lo mismo ocurre con los deportistas. Les permite sí. ir a entrenar. Pero Para que no entrenen, todo es apertura, porque ¿no? también el ministro de Salud anunció nuevos cordones sanitarios para este Ah, fin de semana que hay feriado, hay es que es sándwich en fin de muchos semana casos. largo, pues. Sí, Sí. porque es jueves feriado, acuérdense Es los que no jueves se lo han feriado. acordado. Sí. El día Y de el la Virgen viernes, del Carmen. el viernes algunos lo van a tener feriado. Por Y ejemplo, algunos van a tener libre el muchos niños en viernes. los colegios les han dado Sí, los pues. viernes. Vamos a Aprovechando hablar la de los colegios semana. también. Sí, ya. Y en la noche, hoy día, entran en cuarentena el centro urbano de Arica y Rengo, en la región de Nos mandaron O'Higgins. saludos de Erika. Ah, pero entra hoy en la noche. Yo pensé que habían entrado Claro, ayer. martes No. de la noche. Martes en la noche, toda la razón. Hoy día es martes 14 de julio. El Día Nacional de Francia, by the way. Ah, por supuesto, saludamos a Francia. Saludamos a Francia. Claro. Y cuenta el Mercurio, además, que los últimos días han crecido los que no respetan las medidas sanitarias y entonces se van detenidos o detenidas. Está aumentando. Mira, qué curioso Entonces, eso. Ahora, ¿o será en- será no, como el ritmo natural de un confinamiento muy largo? yo creo que es no solamente el confinamiento muy largo, que por supuesto que es un factor, pero yo creo que también la sensación de que las cifras están mejor. Entonces, Ah, la gente se relaja un poco. O sea, ¿cómo? dice, dado que las cifras están mejor y yo llevo tanto tiempo encerrada, voy Me a sacar entusiasmo, a pasear a mi perro sin permiso. por Hasta que se ejemplo. encuentra con un carabinero que decide controlarlo o O voy a, claro, se arriesga una multa. o no importa que empiece el toque de queda, llego más tarde. Claro. Pero la multa, acuérdate que la multa es la multa. Además que, bueno, irte detenido. Las cobrarán Pero esas después multas de todo igual, ¿no? esto, la idea de arresto domiciliario, yo no sé si alguna vez va a volver a ser un disuasivo. Una medida cautelar de verdad. Sí, Arresto después de domiciliario que... nocturno, ¿qué es eso? ¿Qué más da? Se quejaba el Ministerio del Interior porque a una persona de un delito más o menos notorio lo habían puesto de arresto domiciliario nocturno y dice, pero si eso es el toque de queda, es lo mismo que el toque de Bueno, queda, ¿de qué me que está alguien hablando? mandó una carta diciendo, pero perfecto, pero ¿en qué se diferencia en lo que tengo yo? Es un punto. Ya, y las malas noticias, llegan malas noticias desde Londres, No, a ver, porque hay una investigación del King's College que estableció que los anticuerpos del SARS-CoV-2 desaparecen apenas 3 meses después de la infección, lo que es coincidente con otras investigaciones que han ido apareciendo, viste que de esto vamos aprendiendo día a día, porque para saber estas cosas se requiere tiempo, o sea que gente que se ha enfermado ya hayan pasado 3 meses, y eso es más o menos nuevo, estamos en los primeros que se han alcanzado a investigar. claro, Entonces, todo apunta, dicen los investigadores, a que el COVID-19 va a ser como los resfríos que nos enferman todos los años. Así que los que se han enfermado, entonces, no se tienen que confiar demasiado en los próximos meses. Y esto hace todavía más importante la vacuna. tal cual, tal cual. Oye, pregunta aquí Héctor Escobar en Instagram si la baja es mérito de los chilenos o el proceso natural de la pandemia.
lo que me recuerda una conversación que tuvimos ayer en página 13, donde Ascanio Cavallo habló del desconfinamiento y habló de los estudios, de algunos estudios científicos que ahora, mirando la experiencia europea, dicen que a lo mejor el confinamiento no sirve para nada. Y que tiene un ciclo el virus. Y que el virus tiene un ciclo, exacto. Que hubiera cerrado o no cerrado las ciudades, igual el virus se hubiera acabado en una determinada cantidad de tiempo. El problema es que eso no tiene lo que los economistas llaman el contrafactual. O Bueno, sea, sí. que no sabéis, po, si lo hubierais hecho de otra manera. O sea, claro, no sabe, o sea, efectivamente puede ser que el virus tenga un ciclo, eso es un hecho, y que de repente venga y se vaya y se comporte así, como se comportan, no sé, pues la influenza en algunos casos. Pero otra cosa es cuántos Claro, mueren en el camino. exactamente. O sea, el Tampoco lo confinamiento, tiene. Sí. claro. Ahora, lo que dice, lo que contaba Ascanio ayer es que los estudios dicen hubiera muerto la misma cantidad de gente, según, no sé cómo se hace el cálculo, ¿no? Esto lo comentó ayer en página 13. Lo que es muy desalentador. Yo la verdad prefiero creer, pero esto es una cuestión de fe a esta altura, prefiero creer que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque si no, es muy descorazonador, digamos, Oye, mira, yo te voy a creo decir yo. algo. El New York Times tiene una cosa que ¿Ya? es fascinante, ¿ya? Que es un tracker de las vacunas para el coronavirus. De las O sea, que va vacunas, traqueando día a día cómo ¿cómo avanzan van? las investigaciones. Entonces, por ejemplo, dice, hoy día hay 135 grupos que todavía no entran en fase clínica, o sea, todavía no se están probando en humanos. Hay ¿Ya? 15 que están probando en humanos como las dosis. Hay 11 que están en fase 2, o sea, que se están probando en cientos de personas. Hay 4 en fase 3 y así. Y va cambiando todo esto todos los días. Bueno, el punto es que ahí está mucha fe de lo que vamos a ir aprendiendo sobre el comportamiento del coronavirus. O sea, buena parte de la información sobre el virus viene de todos esos estudios y esas investigaciones que son, no Está sé, bueno eso. Oye, 155 investigaciones. 155. 155 grupos están trabajando en distintas vacunas. Oye, dice nuestra Mari Carmen Rojas que está en los estudios que Estados Unidos va a permitir ver qué habría pasado si no se hubiese hecho cuarentena. Está bueno eso. Oye, Ricardo Román dice grandes madrugadores, grandes conversadores, felicitaciones. Bueno, Gracias. bonito saludo. Sí, Sí, qué muchas buen gracias a todos los que nos comentario. están saludando. Sí, por Así es. Instagram Live voy más atrasado con los comentarios, así, ¿eh? ¿Qué pasó con Es el resto que de los clubes? Ah, es por esto por los clubes de fútbol. No, es que es solo autorizaron a los que están en los que cuarentena, viven en cuarentena. Los claro. clubes que no están en cuarentena pueden Ya están entrenar. entrenando. Exacto. O sea, si están en una región donde no hay cuarentena, con las medidas de seguridad y máximo cierta cantidad de gente en espacios cerrados. Berta Bustos uno dice, esto es realmente deprimente. No sé si se refiere a nosotros o a la enfermedad. Ah, mm. No sé, bueno, Voy a pensar ojalá que bien. no seamos tan deprimentes como la enfermedad. Este espacio es muy deprimente. Ay, Mario Bueno, AAF dice, de hecho el confinamiento puede ayudar a demorar el proceso del virus. Ningún servicio de salud aguantaba sin cuarentena. Dice, ¿viste? La gente cree en las cuarentenas aquí. que sí, Sí. bueno, vamos a ir La- aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo y vamos a ir cada vez mejor. Ascanio habló del Ya, efecto del pánico ayer. Sí, es verdad. Eso. que es un gran tema. Yo voy a hablar también del efecto miedo en... Ah, sí, te cité yo ayer en página Ah, 13. Cuando qué estábamos hablando de bueno. esto. Te cité, Sí, dije, sí, la sí, Angélica Una porque me contó recién. el factor miedo, miedo a volver, es un factor que hay que tener en cuenta también en el diseño de todo lo que viene. Que hay mucha gente que, por un lado, quiere volver a salir, pero también le produce mucha, mucha angustia la reapertura. Después de que Mm. llevamos 3 meses diciendo que la ciudad es un lugar peligroso, guárdate, quédate en casa. Oye, El nos mandan factor saludos atención. desde Talagante y G. Gutiérrez Patricio dice, ¿deprimente de ustedes? No. Ay, qué bueno. Gracias. Gracias por Ya, el apoyo. hablemos de otra cosa que es importante hoy día. Son Ya. horas claves para el proyecto de retiro del 10% de fondos previsionales. Vamos, 7:21, lo Ya. más importante con Angélica Bulnes. Hoy día la Cámara de Diputados empieza a revisar este proyecto en particular. Claro. Eh, Por y ejemplo, se el hecho prevé, de que el retiro sea sin libre de impuestos, por ejemplo. claro, entonces se prevé que por la cantidad de parlamentarios que van a querer hablar, se van a terminar votando mañana. Porque, a ver, ganas de expresarse. Bueno, y además, paralelamente, la Comisión de Constitución del Senado revisa el proyecto de reforma constitucional sobre el derecho a propiedad con relación al retiro de los fondos previsionales. Que ese es otro proyecto, un proyecto Otro distinto. proyecto, otro proyecto. Ayer en el diario financiero había un análisis, hay 10 proyectos que tienen que ver, hay uno que es del Ah, gobierno, pero o sea, hay 10 proyectos que tienen que ver, que rondan el mundo de yo lo tenía previsional. contemplado 3.
Es que mira, hay dos que se fusionaron, que son el que va más lejos, el que se aprobó la semana El pasada que está en la en la Cámara. Cámara de Diputados. Ya, es el de la Cámara de Diputados que fusiona dos. Y hay otros en el Senado, hay varios. Hay uno que es uno que termina con las AFP, deroga el decreto ley 3500, nacionaliza los fondos. ¿Te acuerdas que tuvo esa polémica en algún momento? Sí, 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 Esto fue sí. antes de que empezara la pandemia, yo creo. Fue, Porque me acuerdo que lo alcanzamos a comentar, digamos. pero ya, no me acuerdo cuándo fue. Ya, pero bueno, pero fue hace Ya, tiempo. pero Pero era ya, muy llamativo porque nacionaliza los fondos de pensiones. claro. O sea, Y eso pues, la plata que tú tienes en tu AFP te la quita básicamente y te dice, yo se la reconozco al final. Cuando se vaya a jubilar yo le voy a yo reconocer que la usted a esta reconozco. fecha tenía tanta plata, pero ya no es suya. Que es todo lo contrario al Todo lo proyecto de contrario a lo que acá. estaban discutiendo estos otros proyectos. Exactamente. ¿Cómo votarán Eh, los impulsores de ese proyecto en este? Qué es una buena confusión. pregunta. Ya, ese es uno. Y hay otro que también permite retiro de fondos durante estados de emergencia. Claro, ya. O Bueno, estados de entonces excepción, más bien. avanzan, pero el que está más avanzado es el que comienza a discutirse en particular hoy día en la Cámara. El gobierno apuesta a dar vuelta a la votación del miércoles pasado. Y entonces ayer el presidente se ha involucrado ya de manera decidida en esto, tuvo una reunión con los presidentes de partido, la jefa de bancada de los partidos de Chile Vamos. Entonces, se esperaba para ayer anuncios de mejoras al plan para la clase media, que van a buscar aumentar los beneficios de ciertos tramos y además incluir transferencias directas adicionales a las que ya se habían negociado la semana pasada. Pero finalmente no ocurrió, o sea, no se hicieron los anuncios de ayer, así que se espera hoy Sí, día con bastante apuro, digamos, no hay mucho tiempo. Y de los 13 diputados de Chile Vamos que votaron a favor la semana pasada del proyecto en general, el gobierno necesita que cambien de opinión al menos tres. Y entonces, claro. Porque están, sigue el quórum de 93, digamos. claro, está ahí, hay bastante incertidumbre, varios de ellos dicen que están esperando los anuncios del gobierno. Así que hoy día va a ser, por eso te digo, día decisivo. Y para ponerle más presión, 17 diputados y diputadas de oposición solicitaron a TVN que por su carácter de canal público transmita en vivo todas las sesiones del Congreso en que se discuta esta reforma constitucional dada su relevancia histórica. Pero Mm. ahora, los canales En están TVN no siguiendo. contestaron, ¿no? No, es que no es a TVN, es una moción en el Congreso que le piden al Ah, ok. presidente de la Cámara eh, que le pida a TVN. Pero dime una cosa, los canales están siguiendo esta discusión Sí, pero en general atentamente. son transmisiones muy largas. Sí, Hay un sí, canal sí, de la sí. Cámara de Diputados No y lo transmiten, no se transmite completo, digamos. claro, no se transmite completamente, pero están siguiendo los momentos Sí, clave. yo, La yo no, votación, todo eso. yo estaba al aire el miércoles pasado cuando Por fue la eso te votación, preguntaba. pero por los canales de noticias de cable sí lo estaban transmitiendo. No Claro. sé los abiertos, pero me da la impresión de que sí, de que hubo Bueno, transmisión en vivo del momento de la votación, al menos. en todo caso se puede seguir, pues se puede seguir en los sitios y en el canal de la Cámara. Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, tuvo enorme audiencia. Mucha audiencia, Sí, exactamente. sí. Así que probablemente esta vez los canales lo van a seguir con más intensidad. Ya, a nivel de contenido del proyecto, la conversación siguió. A instancias del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la Comisión de Hacienda del Senado recibió ayer a los integrantes del Consejo de Estabilidad Financiera para conocer cómo podría impactar esta iniciativa que dicen que la Cámara solo ha sido analizada como la instancia de constitución, o sea, en su calidad de reforma constitucional. Entonces, tuvo el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, que dio una serie de cifras. Dijo ¿Ya? que con los fondos acumulados el retiro promedido sería 1.300.000 y que la mediana, o sea, justo a la mitad, sería 1.000.000, pero se ven amplias diferencias. Pues eso es lo que tú vienes hablando hace semanas ya, que, por ejemplo, el 27% de los cotizantes terminaría extrayendo todo su ahorro considerando el piso de 35 UF y solo el 7% de los afiliados podría sacar el techo de 150 UF. Solo el 7%. Sí, O sea, solo para el 7%, el 10% es 4,3 millones o más. claro. Heavy. ¿Sí? Sí, que Pero ese es el además las problema. diferencias son Abismantes, sí, siderales. pues, Ya. son enormes, sí. Si todos los cotizantes utilizaran esta posibilidad, o sea, si todos sacáramos nuestro 10%, implicaría una extracción de 19.640 millones de dólares. Son 20.000 millones de los que han venido hablando, que deberían ser liquidados en el mercado financiero. El Macías explicó que el retiro no sería neutro, sino que afectaría a las pensiones futuras entre un 5 y un 12%. Y por otra parte, eso fue en el Senado. Y por otra parte, la tercera tiene un ciclo, conversación en la tercera, ¿ya?
Entonces, un seminario, ciclo de conversaciones que reunió ayer a los economistas Vittorio Corvo, José Gregorio y Claudia Sangüesa. ¿Ya? Claudia Sangüesa ha estado a favor de este proyecto. Pero ahí ella dijo que la idea que ofrece el gobierno de un préstamo blando es mejor que el retiro de fondos previsionales, aunque justificó de todos modos la propuesta y la creación del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones para pagar de forma permanente la jubilación. O sea, lo que a ella le gusta del Fondo Colectivo Solidario, más que el retiro del 10%. Claro, que es la reforma profunda, digamos. Que Exactamente. ella misma y Gabriel Boric defendieron en una carta el Han domingo defendido. en el Mercurio, sí. Entonces dice que sostuvo que lleva errores, que el retiro de los fondos de la AFP sea para toda la población y que no necesariamente para quienes lo necesiten. Dice, la propuesta que ha diseñado el gobierno están un poco más en la línea de quienes lo necesitan. Creo que van en la dirección correcta, pero habían sido mucho mejores hace varias semanas y tal vez meses atrás tener el IFE con un carácter más universal, como se hizo en su momento en Estados Unidos. Entonces dice, Ya. claro, para la emergencia parece ser mejor lo que está proponiendo el gobierno, pero de fondo, el fondo solidario que propone este proyecto es lo que le gusta, es lo que ella apoya. Eso. Bueno, Oye, algunas cosas. Me aclara la Connie Santamaría que el Canal 13 fue el único que transmitió la votación en vivo de los canales de televisión abierta. abierta, Y ya. sí, y alguien dice, acá en Instagram dicen que el canal de la Cámara está en YouTube, por si no está en el cable. Sí, no, y Yo, por también ejemplo, no lo está, tengo en mi servicio, así que, pero se puede ver no, ahí. pero está claro, uno en internet se puede meter y verlo. ¿Y Sí, la Connie y sabe cómo le fue a la transmisión de Canal 13? le fue bastante bien. Dice que le fue muy bien. O sea que había evidentemente Había mucho mucho interés. interés. Sí. Y el proyecto que yo te decía es del 29 de abril. Fue ese proyecto que Ah, ya presentaron es en los pandemia. senadores con unas mascarillas amarillas que decían no más FP. ¿Te Ah, acordáis de esa foto? perfecto. Pero es que Eso, tanta cosa que se ha visto, tanta ¿no? cosa. Pero ese es el que pretende nacionalizar los fondos de pensiones. Oye, y hay una pelea para variar, entre el ministro de Educación y el presidente del Colegio de Profesores, porque Mario Aguilar difundió ayer, o sea, anoche, un video donde dice que el Ministerio de Educación quiere volver a clase el 17 de agosto. Con lo cual golpeó a mucha gente, porque francamente yo no sabía eso. Según él, el 17 de agosto y que además no se estaba dialogando con las comunidades para volver a clases y el ministro de Educación, Raúl Figueroa, lo desmintió después y dice que no hay fecha de regreso, que la información es falsa, que se va a volver a clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan y que cada regreso se trabaja con los alcaldes y comunidades educativas respectivas de cada localidad. Así que está de nuevo Claro, agarrado porque de los... esa ha sido la señal que ha llegado desde el ministerio, por lo menos en las últimas declaraciones, que va a ser, digamos, comunidad por comunidad, va a ser a nivel local que se van decretando, como ha ocurrido en Isla Pascua o ahora en Juan Fernández. Entonces, 17 de agosto, ¿quién volvería a clase? Muy raro, sí, muy raro. Es Pero raro. bueno, Bueno, la polémica en educación en este momento. Digamos. te cuento de colegios, porque Ya, finalmente el sí, lo Ministerio de último, 7 con Educación 30. Ministerio de Educación, Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipios Rurales, hay harta asociación de municipalidades, ¿viste? Hay tres. Llegaron a un acuerdo para autorizar pausas pedagógicas o recesos escolares en los colegios. Entonces, se determinó una pausa pedagógica para este momento del año, idealmente en julio, que no es vacaciones, sino que los colegios pueden bajar la carga, pueden dedicarse a otras actividades, en el fondo generar espacios para que la comunidad escolar descanse y haga un quiebre para empezar el segundo semestre. Y se oficializó que hay vacaciones en septiembre, entre el 14 y el 18. O sea que que esa semana Esa de semana. vacaciones de septiembre es La oficial. que Entonces, comentamos ayer, que es viernes 18. exactamente. No hay Y fondos, pero hay entonces vacaciones. ahora la pausa pedagógica tiene que ser idealmente en julio. El colegio de profesores celebró la medida, pero dijo que llega tarde, que el ministerio ha llegado tarde, porque claro, efectivamente llega un poco tarde. Pues si ya varios colegios habían tomado la decisión y varios municipios, de hecho, habían dado vacaciones, como Maipú, Independencia y Las Condes, dieron vacaciones en los Mm. colegios municipales. Bueno, y dice, por ejemplo, Mario Aguilar que esto es muy necesario porque los profesores han tenido que trabajar el doble. Yo Es agregaría verdad. también, Sí, los profesores han tenido que trabajar mucho y hay que celebrarlos por eso, porque han tenido que hacer esfuerzos para adaptarse, pero también los escolares. Los sí, escolares es verdad. han tenido Es una verdad. situación bastante inédita que los adultos no sabemos bien cómo manejar y hagamos una mención a los apoderados y sobre todo apoderadas que han tenido que hacer
harto trabajo con el colegio en la casa. Sí, pues también. Así No, que sí, toda ha la sido un esfuerzo comunidad para todo el mundo, así que merece, tiene sentido, sí. merece un descanso. Ya, entonces, vamos, 7:32. Dejamos hasta aquí lo más importante. Muchas gracias a toda la Dejamos. gente que nos siguió por Instagram Live, por supuesto también a través de Tele 13 Radio y por Tele 13 Radio a las 8, el Rat Pack Así es. con Que Angélica ahora Bull. ¿De qué entrevista vas a con hablar? el rector Ah, sí, de la de Universidad la Católica, Universidad Católica, con Ignacio Ignacio Sánchez. Sánchez en el siguiente bloque de Mesa Central. ¿Y tú de qué vas a hablar en el Ya te Rat dije, Pack? pues, de la angustia de Ah, volver. la angustia de volver, exactamente, a propósito del desconfinamiento en el sur. Ya, voy a cerrar la transmisión de Instagram. Ya, buenos días. Paz. Gracias.